Recuerdo que mis manos no temblaban. Eso es lo que más me sorprende ahora, sentado en esta celda, mirándote a través de este cristal. Mis manos estaban completamente firmes mientras lo hacía. Y lo más perturbador de todo es que no hubo ni una gota de sangre, ni una sola. El crimen más limpio que he cometido, probablemente el más limpio que hayas escuchado jamás. Te estoy mirando directamente a los ojos porque quiero que entiendas algo. Cualquiera puede convertirse en lo que yo soy ahora. Cualquiera, incluso tú. Mi nombre es Daniel Herrera, tengo 36 años y estoy cumpliendo una condena de 25 años en la prisión provincial de Valencia. Antes de que todo esto pasara, yo era farmacéutico, un respetado profesional con una vida tranquila en un barrio de clase media en las afueras de Valencia. Era 2022 y mi vida parecía perfectamente normal. Tenía mi rutina, la farmacia, mi pequeño apartamento, mis pocas amistades, todo tan predecible, tan seguro. Si te gustó el inicio de esta historia, no olvides suscribirte al canal. Hay muchas más confesiones esperándote. Nadie habría imaginado lo que yo era capaz de hacer. Ni siquiera yo mismo lo sabía, hasta que conocí a Marcos. Marcos Delgado era mi nuevo vecino. Se mudó al apartamento contiguo al mío en primavera. Era médico, como me contó la primera vez que nos encontramos en el ascensor. Un cirujano brillante, según sus propias palabras. Tenía una sonrisa perfecta y un aire de superioridad que extrañamente resultaba atractivo. La gente gravitaba hacia él de forma natural. Nos hicimos amigos rápidamente. Él parecía interesado en mi conocimiento farmacológico y yo admiraba su posición, su confianza. Solíamos cenar juntos algunas noches. Él preparaba la cena. Era un excelente cocinero y yo llevaba el vino. Hablábamos durante horas sobre medicina, filosofía, ética. Discutíamos casos hipotéticos, dilemas morales. Era estimulante. Por primera vez en mucho tiempo me sentía intelectualmente desafiado. Fue durante una de esas cenas cuando me contó sobre Elena, su novia, o más bien su exnovia. La había dejado recientemente porque, según él, no estaba a su nivel. La forma en que hablaba de ella me inquietaba, como si fuera un objeto defectuoso que había decidido descartar. La muy estúpida amenazó con suicidarse, me dijo riendo mientras servía más vino. ¿Te lo puedes creer? Como si eso fuera a hacerme cambiar de opinión. Algunas personas simplemente no entienden cuándo es hora de desaparecer. Algo en su tono de voz, en la frialdad de sus ojos mientras pronunciaba esas palabras, me provocó un escalofrío, pero lo ignoré. Era mi amigo, después de todo. Y todos tenemos derecho a estar resentidos después de una ruptura, ¿no? 2 semanas después, vi la noticia en el periódico local. Joven enfermera encontrada muerta en su apartamento. Posible suicidio. La foto mostraba a una mujer hermosa de unos 30 años, cabello castaño y ojos claros. Elena Martínez. Trabajaba en el mismo hospital que Marcos. Esa noche Marcos me invitó nuevamente a cenar. Mientras cocinaba, mencioné casualmente la noticia. Su reacción fue inquietante. No mostró sorpresa ni tristeza, solo una sonrisa casi imperceptible. «Qué pena», dijo, «pero te lo dije, era inestable». Luego cambió de tema como si estuviéramos hablando del clima. Pero yo no podía dejar de pensar en ello, en la forma en que había hablado de ella, en cómo había predicho su muerte, en cómo no parecía afectado en absoluto. Empecé a investigar, discretamente, usando mis contactos en el hospital, mis conocimientos farmacéuticos, y lo que descubrí me heló la sangre. Elena no era la primera, había habido otras, todas jóvenes, todas relacionadas con Marcos de alguna manera, todas aparentes suicidios o muertes por causas naturales. No tenía pruebas concluyentes, solo conexiones, coincidencias demasiado perfectas, pero en mi interior lo sabía. Estaba sentado a la mesa con un monstruo, compartiendo vino y risas con un asesino. Y entonces tomé mi decisión. Si nadie podía detenerlo, tendría que hacerlo yo. Si te está gustando esta historia, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones. La historia se pone mucho más intensa. La pregunta que me atormentaba no era si debía hacerlo, sino cómo. Tenía que ser perfecto, indetectable, sin sangre, un crimen tan limpio como los suyos. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad y a qué hora estás viendo esta confesión? Y fue entonces cuando mis conocimientos farmacéuticos se volvieron mi arma más poderosa. Comencé a planificar.
meticulosamente. Cada detalle importaba. Pasé semanas estudiando, preparando, observando su rutina. Marcos tenía hábitos predecibles. Cada miércoles por la noche tomaba una pastilla para dormir. Lo sabía porque él mismo me lo había contado, quejándose de su insomnio ocasional. «Es el único día que me permito esto», me había dicho. «Odio depender de medicamentos para dormir, pero después de un día completo en el quirófano, a veces es necesario». Su debilidad sería mi oportunidad. También sabía que era alérgico a ciertos antibióticos, una alergia leve pero existente. Él mismo me había pedido consejo profesional al respecto una vez. Recuerdo exactamente sus palabras: «Nada grave, solo un sarpullido molesto, pero prefiero evitarlo, prefiero evitarlo». Esas palabras resonaban en mi mente mientras mezclaba los componentes en mi laboratorio improvisado. Una combinación precisa, calculada para no dejar rastro, para simular un paro cardíaco, natural, sin sangre. Perfecto. Elegí un miércoles. Lo invité a cenar en mi apartamento, algo que raramente hacía. «Quiero devolverte el favor», le dije. «Siempre cocinas tú. Si te está gustando esta confesión, no olvides darle like y suscribirte. Aún queda mucho por contar». Preparé paella, su plato favorito. Sabía que no podría resistirse, y efectivamente, aceptó sin dudarlo. Llegó a las 8 en punto, una botella de vino en la mano y esa sonrisa perfecta que ahora me parecía el gesto de un depredador. Cenamos tranquilamente. Hablamos como siempre, de trabajo, de pacientes, de casos interesantes. Él mencionó a una nueva enfermera en el hospital. La forma en que describió su vulnerabilidad hizo que me recorriera un escalofrío. Ya había elegido a su próxima víctima. «Esto está delicioso», dijo, sirviéndose una segunda porción. «No sabía que cocinabas tan bien. Hay muchas cosas que no sabes de mí», respondí sonriendo. Después de la cena le serví un whisky, su favorito, con hielo, como siempre lo tomaba, pero este tenía algo especial: mi preparación, disuelta perfectamente, indetectable para el paladar. Lo observé beber. Cada sorbo me acercaba más a mi objetivo. Su muerte sería mi obra maestra, mi crimen perfecto, sin sangre ninguna. «¿Sabes?», dijo de repente, mirando su vaso. «A veces pienso que tú y yo somos muy parecidos». Esas palabras me inquietaron. ¿Había visto a través de mí? ¿Sabía lo que estaba planeando? Mantuve la calma. «¿En qué sentido?», pregunté, controlando mi voz para que sonara casual. «Somos observadores, analíticos. Entendemos el mundo de una manera que otros no pueden». Sonrió y levantó su vaso en un brindis. Yo levanté el mío, aparentando normalidad mientras mi corazón latía acelerado. Nuestros vasos chocaron suavemente. «Por los secretos que guardamos», dijo. Bebió el último sorbo y yo lo imité, aunque mi vaso solo contenía whisky ordinario. La conversación continuó un rato más. Yo observaba, contando los minutos, esperando los primeros síntomas. Empezó con un ligero temblor en sus manos, casi imperceptible. Luego, una fina capa de sudor en su frente. Él mismo se pasó la mano por la cara, confundido. «Hace calor aquí, ¿no?», preguntó. «Está normal», respondí, observando cómo la confusión comenzaba a nublar sus ojos. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas fallaron. Se tambaleó, aferrándose al borde de la mesa. «No me siento bien», murmuró, su voz ya arrastrada. Creo que debería irme». «Deberías sentarte», le dije, guiándolo hacia el sofá. «Probablemente sea el cansancio. Mencionaste que fue un día duro en el hospital». Se dejó caer pesadamente en el sofá. Su respiración se volvió laboriosa, sus pupilas dilatadas. El pánico comenzó a aparecer en su rostro cuando comprendió que algo andaba muy mal. Necesito ayuda», balbuceó. «Sí, la necesitas», respondí, sentándome frente a él. «Pero no la clase de ayuda que estás pensando». Fue entonces cuando la comprensión iluminó su rostro. Sus ojos, cada vez más desenfocados, se fijaron en los míos con una mezcla de miedo y asombro. «¿Tú?», logró articular. Asentí lentamente. «Por Elena», dije simplemente, «y por las otras. A todos los que están viendo esta confesión, gracias por acompañarme. Si aún no estás suscrito, este es el momento. No te pierdas ninguna de nuestras historias». Sus ojos se abrieron más, una confirmación silenciosa de lo que yo ya sabía. No intentó negarlo, no podía.
Estaba demasiado débil, demasiado confuso. Su cuerpo se estaba apagando lentamente. «No entiendes», susurró. «No puedes probar nada». «No necesito probarlo», respondí. Solo necesitaba detenerlo. Sus últimas palabras fueron un susurro casi inaudible. «¿Eres como yo?», negué con la cabeza. «No, yo solo maté una vez, a un monstruo». Y entonces su cuerpo se relajó completamente. Su cabeza cayó hacia un lado. Sus ojos todavía abiertos ya no veían nada. No hubo convulsiones, ni vómitos, ni sangre. Solo un hombre que parecía haberse quedado dormido en mi sofá. El crimen perfecto, sin sangre ninguna. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta confesión? ¿Qué hora es allí? Déjalo en los comentarios. Lo más sorprendente no fue el acto en sí, sino lo que sentí después. Una calma absoluta, una serenidad que nunca había experimentado. Mi pulso estaba tranquilo, mi respiración regular. Observé el cuerpo durante unos minutos, asegurándome de que todo había salido según lo planeado. Luego, comencé con la siguiente fase: eliminar cualquier evidencia. Limpié meticulosamente el vaso que había usado. Lavé los platos. Acomodé su cuerpo en una posición natural, como si se hubiera quedado dormido viendo la televisión. Incluso encendí el aparato en un canal cualquiera, cada movimiento calculado, cada detalle considerado. Cuando terminé, me senté frente a él y esperé. Necesitaba que pasaran unas horas antes de llamar a emergencias. Tenía que parecer que había muerto mientras dormía. Un paro cardíaco repentino. Nada sospechoso. Si estás disfrutando de esta confesión, no olvides suscribirte al canal. Hay muchas más historias esperándote. Durante esas horas de espera no sentí miedo, no sentí remordimiento, solo una extraña paz interior. Había eliminado a un depredador, había salvado vidas. Al menos así lo veía yo en ese momento. A las 3:45 de la madrugada, finalmente hice la llamada. Mi voz sonaba genuinamente angustiada mientras explicaba que mi vecino y amigo se había quedado a ver una película después de cenar y que ahora no respondía. «Creo que no está respirando», dije, con la preocupación perfectamente modulada en mi voz. La ambulancia llegó en menos de 10 minutos. Los paramédicos intentaron reanimarlo, pero obviamente era demasiado tarde. Uno de ellos me miró con expresión grave y negó con la cabeza. «Lo siento, ya no podemos hacer nada». Interpreté el papel del amigo conmocionado a la perfección. La confusión, la incredulidad, el shock, todo medido, todo creíble. Respondí a sus preguntas. «Sí, habíamos cenado juntos». «No, no parecía enfermo». «Sí, se quejó de estar cansado». «No, no tomó ningún medicamento que yo supiera». Mentiras y verdades entrelazadas hábilmente. Una actuación digna de un Oscar. La policía llegó poco después. Más preguntas, más respuestas cuidadosamente preparadas. Me mostraba colaborador pero afectado. El amigo perfecto, devastado por una pérdida repentina. Cuando se llevaron su cuerpo, limpié las pocas cosas que quedaban. Las copas de vino, el cenicero con sus colillas, todo impecable, como si nunca hubiera estado allí. Al día siguiente, la noticia recorrió el edificio. El cirujano del 5B, un paro cardíaco, tan joven, qué tragedia. Los vecinos me daban el pésame, sabiendo que éramos amigos. Yo asentía con tristeza, agradecía su preocupación. Mi actuación continuaba. El funeral fue 4 días después. Asistí, por supuesto. Sería extraño no hacerlo. Me mantuve en un discreto segundo plano, observando a los asistentes. Colegas del hospital, familiares, alguna exnovia, pero no vi a nadie verdaderamente afectado. Nadie lloraba desconsoladamente, nadie parecía destrozado por su pérdida, solo gestos de cortesía, de respeto profesional. Marcos no era amado, era temido, respetado tal vez, pero no amado. Fue en ese funeral donde conocí a Alicia, una enfermera del hospital. Se acercó a mí mientras yo observaba el ataúd desde la distancia. «Tú eres Daniel, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «El farmacéutico. Marcos hablaba de ti». Asentí, intrigado por su tono. «Siento tu pérdida», continuó, aunque algo en su voz sonaba hueco. «Eran buenos amigos, según tengo entendido». «Lo éramos», respondí. «Es difícil creer que ya no está». Ella me miró fijamente, como si tratara de ver algo en mí. Luego, sorprendentemente, sonrió. Una sonrisa fugaz, casi imperceptible. «¿Sabes?», murmuró, «hay algunas personas en el hospital
que no están tan afectadas. Me quedé inmóvil, manteniendo mi expresión neutral. ¿A qué te refieres? Alicia miró a su alrededor antes de responder, asegurándose de que nadie nos escuchaba. Elena era mi amiga, dijo simplemente, y no fue la única. Si todavía no has dado like a este video, es el momento perfecto para hacerlo. Y si quieres más confesiones como esta, suscríbete ahora mismo. Sentí que el aire se espesaba entre nosotros. ¿Sabía algo? ¿Sospechaba? ¿O solo quería compartir que Marcos no era tan apreciado como parecía? Lo siento, respondí con cautela. No sabía que la conocías. Muchos sabíamos cosas sobre Marcos, continuó ella, cosas que nadie podía probar. Su mirada era penetrante, evaluadora, como si quisiera decirme algo más, algo que no podía pronunciar en voz alta. A veces, dijo finalmente, el universo tiene su propia forma de hacer justicia. Con esas palabras, me dio una leve palmada en el brazo y se alejó, dejándome con una inquietante sensación. ¿Había sido tan transparente? ¿O ella simplemente expresaba su satisfacción por la muerte de alguien que había hecho daño? La investigación oficial concluyó exactamente como yo había anticipado: muerte por causas naturales. Un paro cardíaco repentino. Nada sospechoso. El caso se cerró rápidamente. Y yo regresé a mi vida normal, o lo que parecía normal en la superficie. Continuaba trabajando en la farmacia, saludando a los vecinos, cumpliendo con mis rutinas. Pero algo había cambiado en mi interior. Había cruzado una línea que nunca pensé que cruzaría. Había tomado una vida. La había tomado deliberadamente, fríamente, perfectamente. Y no sentía remordimiento. Eso era lo más perturbador, la ausencia de culpa. A veces me preguntaba si eso me convertía en un monstruo, como él. Si Marcos tenía razón en sus últimas palabras: eres como yo. Pasaron 3 meses sin incidentes, 3 meses de aparente normalidad, hasta que recibí una carta, sin remitente, solo mi nombre y dirección. Dentro, una simple nota: sé lo que hiciste y te estoy vigilando. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta confesión? ¿Qué hora es allí? Déjalo en los comentarios. Estoy interesado en saber quién está del otro lado de la pantalla. La carta me paralizó. Sentí por primera vez desde el crimen una emoción que no esperaba. Miedo. Un miedo visceral, abrumador. ¿Quién sabía? ¿Cómo lo habían descubierto? Repasé mentalmente cada detalle de aquella noche. No había cometido errores. Estaba seguro. Mi crimen había sido perfecto. Sin sangre ninguna. Sin evidencia. Sin testigos. Pensé inmediatamente en Alicia, la enfermera del funeral, sus palabras enigmáticas, su mirada penetrante. ¿Era ella? ¿O había alguien más observando, conectando los puntos invisibles que yo creía haber borrado? Durante días, viví en un estado de paranoia constante. Cada rostro en la calle era un potencial acusador. Cada llamada, cada correo, podía ser la continuación de aquella amenaza. No dormía, apenas comía. La ironía no se me escapaba. Yo, que había actuado con tanta serenidad al cometer un asesinato, ahora me desmoronaba por una simple nota anónima. Una semana después de recibir la carta, noté un coche aparcado frente a mi edificio. El mismo coche, día tras día, a veces con alguien dentro, a veces vacío. Nunca lograba ver claramente al conductor. Me sentía cazado, la presa ahora, no el depredador. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides dar like y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a traer más confesiones como esta. Decidí contraatacar. Comencé a investigar a todos los que pudieran tener alguna conexión con Marcos o sospechar de mí. Me centré primero en Alicia. La seguí después de su turno en el hospital. La observé entrando a su apartamento en un barrio residencial. Nada sospechoso. Nada que indicara que ella era mi acosadora. Luego investigué a otros colegas del hospital, a vecinos, incluso a familiares lejanos de Marcos. Nada, ninguna pista, ninguna conexión obvia. Mientras tanto, las cartas seguían llegando, una cada semana, todas con el mismo mensaje inquietante: sé lo que hiciste y pronto todos lo sabrán. Fue en ese momento cuando cometí mi primer error. El pánico me llevó a actuar impulsivamente. Decidí deshacerme de todo lo que pudiera vincularme al crimen. Mis notas, los residuos de los componentes que había usado, todo. Los empaqué en una bolsa y conduje hasta un área remota para enterrarlos.
No me di cuenta de que el mismo coche misterioso me seguía esa noche. No hasta que estaba de vuelta en mi apartamento y vi las luces de los faros reflejadas en mi ventana. El coche se había detenido justo debajo y esta vez alguien salió. A través de la persiana entreabierta reconocí la silueta. No era Alicia, era un hombre que yo no conocía. Alto, delgado, con un abrigo oscuro, permaneció allí mirando hacia mi ventana durante varios minutos. Luego, sorprendentemente, sonrió y se marchó. Al día siguiente, en lugar de una carta, recibí una llamada. «Daniel Herrera», dijo una voz masculina, calmada, casi amistosa. «¿Quién habla?», me pregunté, intentando controlar el temblor en mi voz. «Alguien que sabe apreciar tu trabajo», respondió. «Tu crimen fue elegante, sin sangre ninguna, impresionante». Mi corazón se aceleró, era real. Alguien realmente sabía lo que había hecho. «No sé de qué está hablando», intenté negar, pero sonaba débil incluso para mí mismo. «Por favor, no nos insultemos». La voz sonaba ahora divertida. «Te he estado estudiando, Daniel, desde el funeral, tal vez antes. Vi cómo mirabas el ataúd, no con pena, con satisfacción. Guardé silencio, sin saber qué responder. Quiero aprender», continuó. «Quiero que me enseñes. Tu método, tu serenidad, todo». Fue entonces cuando comprendí lo que estaba pasando. No era un policía ni un familiar vengativo. Era un admirador, alguien que veía mi crimen como una obra de arte, y eso era aún más aterrador. «No puedo ayudarte», dije finalmente. «No sé quién eres ni qué quieres realmente, pero debes dejarme en paz». La risa al otro lado de la línea me heló la sangre. «Oh, Daniel, ya es demasiado tarde para eso. Estamos conectados ahora, y si no quieres colaborar voluntariamente, bueno, tengo suficiente información para hacerte colaborar de otras maneras». La llamada terminó, y yo me quedé paralizado, sosteniendo el teléfono, entendiendo por fin la verdadera naturaleza de mi castigo. Mi crimen perfecto había inspirado a otro. Había creado un monstruo, o tal vez había despertado a uno que ya existía. A todos los que nos están viendo, gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito, ¿a qué esperas? Tenemos muchas más confesiones que compartir. Durante las siguientes semanas, intenté ignorar las llamadas, las cartas. Esperaba que, sin mi atención, aquel hombre misterioso perdiera el interés. Me equivoqué. Una noche, al regresar a mi apartamento, lo encontré sentado en mi sofá, el mismo sofá donde Marcos había muerto. «Hola, Daniel», dijo con naturalidad como si fuéramos viejos amigos. Pensé que era hora de que habláramos cara a cara. No intenté huir, no intenté fingir. Ya no tenía sentido. «¿Qué quieres realmente?», pregunté, dejando mi maletín en el suelo. «Ya te lo dije, quiero aprender, y quiero que colaboremos en algo especial, algo memorable». «Yo no soy un asesino», respondí. «Lo que hice fue justicia. Marcos era un monstruo». El hombre sonrió, una sonrisa que me recordó inquietantemente a la de Marcos. «Todos los que matamos tenemos justificaciones, Daniel. Algunos las llaman justicia, otros necesidad. Algunos simplemente placer. Al final, el resultado es el mismo, una vida tomada por nuestras manos». Me senté frente a él, sintiendo un cansancio infinito. «No voy a ayudarte a matar a nadie». «Oh, pero ya lo has hecho», respondió sacando un sobre de su bolsillo. «¿Recuerdas toda la información que tan meticulosamente recopilaste sobre Marcos, sus otras víctimas, sus métodos? Todo eso me ha sido muy útil». Sentí que la sangre se me helaba. Los documentos que creí haber destruido, los que enterré aquella noche, los desenterré. Continuó leyendo mi expresión. «Muy descuidado de tu parte, Daniel, muy descuidado. Esa noche comprendí que mi castigo no sería la cárcel, sería algo mucho peor, ser cómplice indirecto de más muertes. Muertes inspiradas por mi crimen perfecto». Fue entonces cuando tomé mi segunda decisión irreversible. Al día siguiente, entré en la comisaría de policía local. Pedí hablar con un detective y confesé todo. El asesinato de Marcos, mi método, mi motivación. Todo excepto la existencia de aquel hombre misterioso. Eso me lo guardé. Era mi batalla personal, una que tendría que librar desde la cárcel. La policía al principio no me creyó. Un hombre confesando un crimen que habían clasificado como muerte natural. Pero insistí. Les di detalles que solo el asesino podría conocer. Les expliqué mi método, los componentes que usé,
cómo los mezclé para que fueran indetectables en una autopsia rutinaria. Finalmente, exhumaron el cuerpo de Marcos, realizaron pruebas más exhaustivas y encontraron rastros, mínimos, pero suficientes. Mi crimen perfecto, desenmascarado por mi propia confesión. Ahora estoy aquí, en esta celda, cumpliendo mi condena. 25 años. A veces me pregunto qué pasó con aquel hombre, si continuó con su macabro aprendizaje sin mí, si encontró a otra persona que le enseñara, o si mi confesión y encarcelamiento lo detuvieron, al menos temporalmente. No me arrepiento de haber matado a Marcos. Era un monstruo que necesitaba ser detenido, pero sí me arrepiento de la perfección con la que lo hice, de la admiración que inspiró, del legado oscuro que pude haber dejado, mi crimen sin sangre, mi crimen perfecto, que al final no fue tan perfecto después de todo. Si hay algo que puedo decirte, a ti que me estás viendo desde el otro lado de la pantalla, es esto. La justicia tiene muchas formas, muchas caras, pero cuando tomamos la justicia en nuestras propias manos, cuando cruzamos esa línea, el precio siempre es más alto de lo que imaginamos. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta confesión? ¿Qué hora es allí? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias como esta.